El mundo salvaje es extremadamente duro, una tierra de guerras por poder y comida, y solo los más fuertes tienen derecho a sobrevivir. Por lo tanto, vivir en rebaños ayudará a los animales a proteger su territorio y a sus compañeros animales. Entre ellos se encuentra la hiena, un carnívoro común en África. Sin embargo, la hiena no siempre caza con éxito, debe luchar con otros depredadores y presas para sobrevivir en este peligroso entorno salvaje. Estés donde estés, únete a Documental de Animales para decodificar el mundo salvaje a través de un video. Hiena lucha contra el animal equivocado y lo que sucede después. Las hienas son animales que pertenecen al orden de los carnívoros. Son de tamaño relativamente grande y son originarios de África y el subcontinente indio. Las hienas son consideradas uno de los depredadores terrestres más codiciosos, capaces de matar animales grandes como cebras, ñus y búfalos. Además, la capacidad de correr rápido también permite a las hienas perseguir pájaros a corta distancia. Sin embargo, las hienas rara vez cazan solas, sino que principalmente siguen a otros animales como leones, leopardos y les roban la comida. En África, las hienas a menudo chocan con los leones debido a la lucha por la comida para sobrevivir, se convierten en acérrimos rivales. Con avaricia, imprudencia, dientes afilados y un estilo de vida de rebaño, las hienas pueden derrotar y matar a los leones cuando son superiores en número o cuando los leones están perdidos, son viejos o están heridos. Además, a las hienas, incluso cuando están solas, también les gusta causar problemas y robar presas a los leopardos, ya que los leopardos tienen cuerpos más pequeños y a menudo huyen cuando se acercan a las hienas adultas. Aunque estaba rodeado por 2 hienas, el guepardo no tenía miedo. En lugar de ello, opta por permanecer en una posición defensiva esperando una oportunidad para atacar. Cuando una hiena no presta atención, el guepardo inmediatamente se apresura hacia adelante, lo que hace que la hiena se asuste y huya. Mientras este grupo de hienas comía un cadáver, de repente un león macho entró corriendo para perturbar el grupo. El león rápidamente atrapó una hiena y comenzó a morderla, pero las hienas rápidamente salvaron a sus hermanos. Los leones machos son uno de los animales salvajes más fuertes y muestran su fuerza y habilidades de caza en esta cacería. La hiena se mueve por el territorio del león, lo que la convierte en un objetivo para el león en este momento. El león se acercó gradualmente detrás de la hiena y de repente aceleró para atacar. Aunque es una especie ágil e inteligente que suele seguir rebaños, esta vez se enfrentó a un oponente fuerte.
Al final, la pelea terminó rápidamente y la hiena no tuvo posibilidad de escapar. El oponente de la hiena, el perro salvaje africano, no es menos feroz. Una hiena solitaria intenta atacar a una jauría de perros salvajes para poder reclamar el premio de un cadáver de ciervo recién cazado. No es fácil para una jauría de perros callejeros entregar un lucrativo trozo de carne a un intruso. Continuamente corrieron hacia adelante para atacar a las hienas. Por suerte, otra hiena también vino a ayudar. Los perros salvajes se dieron cuenta del peligro y rápidamente dejaron atrás a su presa y escaparon. En el mundo de los animales salvajes, los depredadores siempre deben buscar oportunidades para encontrar alimento y mantener la existencia de ellos mismos y de su rebaño. La batalla entre depredador y presa siempre continúa y solo los animales más fuertes tienen la oportunidad de sobrevivir. Debido a que los cuerpos de las hienas no son perfectos para cazar como los leones o los leopardos, les resulta muy difícil controlar o matar a sus presas. Y se ven obligadas a depender de otras especies para complementar su alimentación, por lo que a menudo chocan con otros depredadores para competir por el alimento. Pero las hienas no siempre tienen éxito a la hora de robar presas a otros depredadores. A veces, otros depredadores se apoderan de la presa de la hiena. Aunque el tamaño del leopardo es más pequeño, todavía se apresura activamente distrayendo al enemigo de su presa. La iniciativa del leopardo no basta para amenazar a las hienas. Si es mordido por una hiena, un leopardo puede resultar herido o incluso morir. En lugar de intentar acabar con la hiena, el leopardo inmediatamente la distrajo para que sus compañeros de equipo pudieran robar la presa, poniendo fin a la exitosa caza. El león macho atacó y mató a una joven hiena. Esto enfureció a toda la manada de hienas y se apresuraron a atacar en venganza. Con la ventaja de los números, se lanzaron por todos lados, mordiendo el lomo y la cola del león cuando éste mostraba una abertura. El león tampoco tiene miedo, atacó continuamente e incluso derribó a otra hiena. Esto es comprensible porque en la mayoría de las peleas con leones, las hienas rara vez obtienen resultados beneficiosos. Las hienas, débiles e indefensas, intentaron contraatacar para escapar del asedio de los perros salvajes. Pero la ferocidad y la combinación de ataques de muchos lados hicieron imposible encontrar puntos débiles para contraatacar. La hiena camina con las piernas débiles y el cuerpo dolorido por el ataque de los perros salvajes. Sus pasos se volvieron lentos y forzados, sus ojos se llenaron de un dolor que penetraba hasta el alma.
Por la noche, mientras la hiena se da un festín con su presa, el silencio se desvanece mientras el tigre acecha detrás de las sombras con sus ojos brillantes amenazadores. El lago de repente se precipitó hacia adelante. La hiena entró en pánico por la repentina aparición y los ojos ardientes del tigre. La hiena no tuvo más remedio que huir. La comida crea ansias y luchas interminables. El impulso por sobrevivir parece haber convertido a las hienas de cooperadoras en competidoras brutales. Cuando reina la ira, ya no conocen el amor. Feroces mordiscos y dolorosos rasguños dejan a la hiena gravemente herida. La lucha por la supervivencia ha llevado a la muerte inevitable. La hiena, después de un doloroso y extenuante viaje, se enfrentan a un trágico final en la crueldad de la naturaleza. Los esfuerzos inalcanzables y los esfuerzos de resistencia no fueron suficientes para salvar su vida de las crueles manos de la muerte. Intentó buscar un buen lugar para descansar porque tenía miedo de otros depredadores, pero quizás la muerte de los leones no esté muy lejos. Las hienas son un animal que no se puede subestimar. Estas bestias son conocidas por su salvajismo y la forma en que comen cualquier cadáver animal, incluidos sus huesos. Como animales inteligentes, las hienas saben instintivamente que es más fácil vivir y cazar en grupo. No tuvieron miedo al rodear al león y morderlo con fiereza. El león tuvo que huir con vida. La aterradora persecución persiguió al león, provocando que se acostara y descansara con dolorosas heridas. Su pierna rota le impidió cazar. En este mundo implacable, las hienas han aprendido a luchar para sobrevivir. La manada de hienas es pequeña pero unida y trabaja en conjunto para capturar presas, a menudo animales pequeños o incluso cadáveres que los propios leones han matado. Esto creó una amenaza inesperada, un retador del rey de los pastizales, el león. El león, con su mirada aguda, descubrió el rastro y lo persiguió. Cuando comienzan a acercarse, la hiena percibe el olor a pescado del peligro y advierte de cualquier peligro potencial. Comenzó la lucha, un ataque frenético e implacable. El león estaba lleno de poder y se movía directamente hacia la manada de hienas a una velocidad deslumbrante. Las hienas no tienen muchas posibilidades de resistir el ataque del león. Poderosos ataques derrotaron cualquier intento de defenderse. Las mordeduras del león, como cuchillas afiladas, desgarran la carne dejando heridas dolorosas y sangrientas.
Los gritos de las hienas resonaron por todas partes, una expresión de frustración e impotencia ante la inevitable brutalidad. Hay una razón por la que el león se le conoce como el rey de la selva. Los leones tienen una actitud muy confiada y agresiva por naturaleza. Saben a dónde pertenecen, qué jerarquía tienen en el mundo animal. No solo tienen la actitud, sino también el físico para igualarla. Los leones pesan entre 260 y 550 libras y pueden crecer hasta 8 pies de largo. Como superdepredador, los leones matan a sus presas rompiéndole el cuello o asfixiándolo. La presa pierde el equilibrio, es derribada y luego asesinada con un mordisco en la garganta. Los leones tienen muchas armas defensivas a la hora de luchar. Sus garras son lo suficientemente largas y afiladas como para destrozar animales más pequeños y débiles. También tienen dientes enormes, una mordida fuerte y la capacidad de abrir la boca lo suficiente como para morder la mayoría de las áreas vitales de sus presas en la cabeza y el cuello. Intentarán acercarse a su presa dentro de los 30 metros antes de correr. Pero bajo la protección de la madre jirafa, no se atrevieron a seguir atacando. Aunque los leones matan relativamente pocas jirafas, la carne de jirafa constituye casi un tercio de la dieta promedio de los leones. En la pradera desierta, la sangrienta lucha entre hienas y leones ha llegado a su fin. La hiena resultó gravemente herida, su carne se desgarró y las dolorosas heridas la llevaron a un estado de impotencia y discapacidad. Las mordeduras del león, llenas de ferocidad y crueldad, poco a poco fueron provocando su muerte. El león, el rey de la vida silvestre, nunca se detiene. Su brutalidad y ferocidad prevalecieron y continuó devorando a la hiena. La carne y la sangre se convirtieron en una fiesta de celebración de la victoria. Los leopardos, cazadores hábiles y despiadados, no son peores que los leones a la hora de competir por las fuentes de alimento. Cuando el leopardo se vuelve frenético, pueden convertirse en un cazador feroz y la hiena en un objetivo peligroso. La fría mirada del leopardo hacia la hiena contenía peligro y amenaza. La hiena, aunque más pequeña y débil, no cedió. Compite con confianza por su presa, con los ojos llenos de determinación. El ambiente se puso tenso, el leopardo no pudo soportarlo más, inició una persecución. Durante los periodos de hambre, los leones a veces no necesitan elegir cazar, sino que eligen buscar comida para asegurarse energía. En algunos casos,
Hasta el 50% de la dieta de un león puede provenir de la carroña en lugar de cazar presas vivas. El hambre es siempre una fuente de conflicto, incluso con otros seres humanos. Los leones hambrientos se vuelven feroces y compiten entre sí por la comida. La guerra dejó al cachorro de león cojo en ambas patas y ya no podía cazar. Todo depende de la madre leona. Al no poder dejar que sus hijos mueran de hambre, eso obliga a los leones a cazar con frecuencia. El león necesita comida, pero ha estado deambulando buscando presas durante mucho tiempo sin comer. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido y la muerte estaba cerca, descubrió a su presa. Sin importarle el peligro, el león rápidamente corrió hacia adelante y mordió a una hiena. Parecía que había tenido una comida exitosa, pero las hienas rápidamente se apresuraron a atacar y ahuyentar al león. Con su agilidad y picardía, los leopardos atacan a las hienas con saltos flexibles y rasguños afilados. Cuando las afiladas garras del leopardo desgarraron la carne de la hiena, los gritos lastimeros de la hiena resonaron en el espacio, una expresión de dolor y también un llamado de ayuda lleno de miedo. La lucha fue feroz y ganó la agilidad del leopardo. Después de la lucha, la hiena gateaba con las piernas lastimadas, los ojos llenos de dolor y desilusión contenían un símbolo de debilidad e invalidez. En el mundo salvaje es intrínsecamente implacable, donde cada día es sangriento y testigo de las llorosas tragedias de la batalla por la supervivencia. En las praderas desiertas, el peligro y la brutalidad de la guerra continuaban mientras manadas de perros salvajes codiciosos y feroces se unían para atacar a la hiena solitaria. La solidaridad de los perros salvajes convirtió la pradera en una arena feroz. Rodearon desde muchas direcciones, atacando con increíble organización y precisión. Mordiscos afilados cayeron como cuchillas cortando la carne de la hiena. Sus ojos feroces y fríos persiguen a las hienas, mostrando su determinación de matar a sus presas. Las hienas y los leones han sido competidores durante mucho tiempo. Después de todo, ambos superdepredadores y sus preferencias dietéticas se superponen en gran medida. De modo que la competencia entre hienas y leones por los recursos conduce al infanticidio. Eso enfureció a las hienas. Cuando descubrió que el león cazaba solo, planeó vengarse.
Este viejo león estaba rodeado por casi 20 hienas y no pudo escapar. Cada vez que el león ataca a una hiena que se acerca, los demás lo atacan por detrás. Las hienas eran superadas en número, dejando a los leones atrapados en una situación de vida o muerte. Las hienas tienen una de las mordeduras más fuertes del reino animal, más de 1100 PSI. Por lo tanto, aunque el león escapó de la caza, no pudo escapar de las heridas. Este león tenía una pierna rota, enorme impacto en la vida posterior. Las hienas son animales que pertenecen al orden de los carnívoros. Son de tamaño relativamente grande y son originarios de África y el subcontinente indio. Las hienas son consideradas uno de los depredadores terrestres más codiciosos, capaces de matar animales grandes como cebras, ñus y búfalos. Además, la capacidad de correr rápido también permite a las hienas perseguir pájaros a corta distancia. Sin embargo, las hienas rara vez cazan solas, sino que principalmente siguen a otros animales como leones, leopardos y les roban la comida. En África, las hienas a menudo chocan con los leones debido a la lucha por la comida. Para sobrevivir, se convierten en acérrimos rivales. Con avaricia, imprudencia, dientes afilados y un estilo de vida de rebaño, las hienas pueden derrotar y matar a los leones cuando son superiores en número o cuando los leones están perdidos, son viejos o están heridos. Además, a las hienas, incluso cuando están solas, también les gusta causar problemas y robar presas a los leopardos, ya que los leopardos tienen cuerpos más pequeños y a menudo huyen cuando se acercan a las hienas adultas. Aunque estaba rodeado por 2 hienas, el guepardo no tenía miedo. En lugar de ello, opta por permanecer en una posición defensiva esperando una oportunidad para atacar. Cuando una hiena no presta atención, el guepardo inmediatamente se apresura hacia adelante, lo que hace que la hiena se asuste y huya. Mientras este grupo de hienas comía un cadáver, de repente un león macho entró corriendo para perturbar el grupo. El león rápidamente atrapó una hiena y comenzó a morderla, pero las hienas rápidamente salvaron a sus hermanos. Los leones machos son uno de los animales salvajes más fuertes y muestran su fuerza y habilidades de caza en esta cacería. La hiena se mueve por el territorio del león, lo que la convierte en un objetivo para el león en este momento. El león se acercó gradualmente detrás de la hiena y de repente aceleró para atacar. Aunque es una especie ágil e inteligente que suele seguir rebaños, esta vez se enfrentó a un oponente fuerte.
Al final, la pelea terminó rápidamente y la hiena no tuvo posibilidad de escapar. El oponente de la hiena, el perro salvaje africano, no es menos feroz. Una hiena solitaria intenta atacar a una jauría de perros salvajes para poder reclamar el premio de un cadáver de ciervo recién cazado. No es fácil para una jauría de perros callejeros entregar un lucrativo trozo de carne a un intruso. Continuamente corrieron hacia adelante para atacar a las hienas. Por suerte, otra hiena también vino a ayudar. Los perros salvajes se dieron cuenta del peligro y rápidamente dejaron atrás a su presa y escaparon. En el mundo de los animales salvajes, los depredadores siempre deben buscar oportunidades para encontrar alimento y mantener la existencia de ellos mismos y de su rebaño. La batalla entre depredador y presa siempre continúa y solo los animales más fuertes tienen la oportunidad de sobrevivir. Debido a que los cuerpos de las hienas no son perfectos para cazar como los leones o los leopardos, les resulta muy difícil controlar o matar a sus presas. Y se ven obligadas a depender de otras especies para complementar su alimentación, por lo que a menudo chocan con otros depredadores para competir por el alimento. Pero las hienas no siempre tienen éxito a la hora de robar presas a otros depredadores. A veces, otros depredadores se apoderan de la presa de la hiena. Aunque el tamaño del leopardo es más pequeño, todavía se apresura activamente distrayendo al enemigo de su presa. La iniciativa del leopardo no basta para amenazar a las hienas. Si es mordido por una hiena, un leopardo puede resultar herido o incluso morir. En lugar de intentar acabar con la hiena, el leopardo inmediatamente la distrajo para que sus compañeros de equipo pudieran robar la presa, poniendo fin a la exitosa caza. El león macho atacó y mató a una joven hiena. Esto enfureció a toda la manada de hienas y se apresuraron a atacar en venganza. Con la ventaja de los números, se lanzaron por todos lados, mordiendo el lomo y la cola del león cuando éste mostraba una abertura. El león tampoco tiene miedo, atacó continuamente e incluso derribó a otra hiena. Esto es comprensible porque en la mayoría de las peleas con leones, las hienas rara vez obtienen resultados beneficiosos. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios, no dudes en hacernos preguntas, Swag resolverá tus dudas. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje, donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubrámoslo en Documental de Animales. Suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.